conjunto de las empresas y de familias estamos endeudados. Al estar endeudados y estar endeudados con el exterior, lo que supone es que al final el tejido productivo es menos competitivo que nuestros socios de la Unión Económica Europea como consecuencia de tener una menor productividad. Por lo tanto, tenemos otro dato del problema. Es inevitable que la crisis internacional nos afecte y además nosotros tenemos una serie de factores internos propios que hacen que esa crisis vaya a ser profunda y que además nos obligue a cambiar de modelo. En una buena parte. No significa que haya que olvidarse de lo que tenemos, pero sí hay que cambiar de modelo en una buena parte. Si a esto le unimos factores estructurales nuevos, como que esta es la primera crisis, como decíamos antes, de una economía globalizada realmente a nivel mundial. Es la primera crisis de una economía a nivel mundial con un peso tan relevante de la economía financiera, es decir, de la economía no productiva, sino financiera. Y esa economía financiera que había sido, junto con los nuevos medios de comunicación y de transporte de información, uno de los factores de enriquecimiento muy rápido, se ha demostrado que no tenía la regulación que debería tener. A nivel internacional, la economía financiera había ido por delante de los reguladores. En este sentido, nuestro país es una excepción. Es cierto que nuestro sistema financiero es tremendamente solvente y está muy bien gestionado y no ha hecho operaciones, llamémosle, de activos subprime o de empaquetar toda una serie de activos y que ha dado lugar luego a los problemas a nivel internacional financiero. Pero eso no quita para que evidentemente el conjunto de empresas y familias nos hemos endeudado a través de las entidades financieras y que consecuentemente las entidades financieras son el vehículo a través del cual el país ha buscado los recursos financieros fuera de España. Y por lo tanto son el vehículo a través del cual ahora hay que proceder a la devolución de sus pasivos. Y consecuentemente las entidades financieras están tomando las medidas que es lo que da lugar a la restricción de liquidez. Toda esta situación, ¿en qué nos ha llevado en un periodo de tiempo muy corto de 12 meses? O sea que hayamos tenido una situación que eran imprevistas absolutamente hace 12 meses, que haya dado lugar a soluciones absolutamente imprevistas. Ayer en un almuerzo en Madrid lo comentábamos. ¿Quién nos iba a decir que hace 12, 18 meses el país más liberal como Estados Unidos estuviese pidiendo la intervención de los gobiernos en el sistema financiero? Pero ustedes están viendo que se está pidiendo la intervención en el sector automovilístico en este momento también, porque es el siguiente que está enfrentándose a graves problemas. Por lo tanto, nos encontramos con soluciones atípicas a nuestras recetas tradicionales ante una crisis que también es claramente distinta. Además, a nivel internacional hay otro componente, y es que se han superpuesto tres crisis prácticamente a nivel internacional, que es la financiera, que hemos hablado, la inmobiliaria, porque hay crisis inmobiliaria en Estados Unidos, en Irlanda, en Inglaterra, en España, es decir, a nivel internacional hay una crisis inmobiliaria también importante, y de materias primas. ¿Y por qué se han producido las tres superpuestas? Simplemente por unos tipos de interés que no tenían sentido. No tenía sentido que la economía española, la economía estadounidense, desde la época de Alan Greenspan, que ahora todo el mundo ha empezado a hablar de él, pero hasta hace 3 meses nadie lo citaba. Yo les digo que en el mes de mayo dije que para mí era uno de los graves causantes de los problemas que vivía la economía, con unos tipos de interés del 1% artificialmente en Estados Unidos, que se ha producido a nivel de los mercados bursátiles, a nivel de los mercados inmobiliarios y a nivel de los mercados de materias primas, una sobreventa. Como consecuencia de esa sobreventa se ha producido una inflación de precios. Y consecuentemente la situación ha dado lugar a que se hayan superpuesto las tres crisis internacionales. Si a eso unimos, en nuestro caso específico, nuestros factores diferenciales, como hablábamos antes, de economía apalancada sobre construcción inmobiliaria, economía apalancada sobre consumo interno, déficit comercial, es decir, menor productividad y menor competitividad y consecuentemente un déficit externo importante que alcanza el 10%, pues tenemos todos los ingredientes servidos para que en este momento podamos decir la conclusión de la crisis es que va a ser larga en el tiempo, que va a ser profunda y que va a requerir actuar sobre ciertos cambios profundos en las empresas. ¿Cómo es posible empezar a vislumbrar la salida del túnel? Bueno, creo que todos coincidimos en que es imposible ver esa salida del túnel si previamente no se normalizan los mercados.
mercados financieros. Es decir, si la normalización esperada de los mercados financieros internacionales llega también al mercado financiero español y, consecuentemente, el ciclo de financiación y crédito de las empresas y familias se normaliza en base a la recuperación de la confianza, que es el factor fundamental, que yo sí creo que en unos meses, en un periodo de tiempo corto, va a estar recuperado y esa financiación va a volver a las empresas. En estos momentos, y ya voy terminando, voy concretando al mismo tiempo, ¿qué es lo que están haciendo las empresas? Las empresas están haciendo la actuación que, a mi modo de ver, es la más lógica en este momento, y es actuar simultáneamente en dos frentes. Hay que actuar a corto plazo, hay que reenfocar las operaciones en el cortísimo plazo para superar una situación tremendamente difícil como se está produciendo, y al mismo tiempo las empresas tienen que empezar a mirar al futuro, a hablar de futuro, a situarnos en ese futuro, adaptando y reinventando la empresa y recolocando la empresa ante las nuevas situaciones sistémicas. En ese plan de operaciones a corto, y nosotros estamos con distintas compañías haciendo estos planes de operaciones, se están atacando simultáneamente todas las áreas de las compañías. Se está atacando el área de ingresos, el área de costes y el financiero. El último que hablaré será el financiero, que en este momento es el más urgente. En el área de ingresos, ¿por qué? Porque venimos de una época de abundancia y, por lo tanto, todas las empresas, absolutamente todas, en algún momento hemos cometido el pecado de tamaño. Tenemos ingresos que realmente a lo mejor no deberíamos tener, y más en este momento. Tener un cliente nos exige financiación, nos exige financiación circulante, cuentas a cobrar, existencias. En estos momentos la financiación de todo el sistema se ha reducido y, por lo tanto, la financiación de proveedores es menor. Por lo tanto, cualquier venta que hacemos exige una inversión en lo que llamamos circulante no financiero. Existencias nos cuentan a cobrar menos proveedores. Por lo tanto, en este momento hay que ser muy estricto con los clientes que tenemos, y hay clientes que a lo mejor hay que dejar de tener, porque no proporcionan valor, no proporcionan realmente un margen importante, y sin embargo nos están demandando el bien más escaso que hay en este momento, que es el de la financiación. Por lo tanto, hay que analizar ingresos. Hay que analizar de una manera muy clara costes. Venimos de la abundancia y todas las empresas, aunque digamos que hemos generado un poquito de grasa. Tenemos costes que probablemente no aportan valor realmente. Por lo tanto, hay que hacer un plan de análisis de costes y de reducción de costes. No significa que nos volvamos locos, pero sí hay que volver a analizar y reenfocar nuestra estructura de costes, para ver qué costes no aportan valor o qué costes son meramente costes de estructura que se pueden eliminar en este momento. Y fundamentalmente hay que hacer un plan financiero. Entonces, ese plan financiero es fundamental en estos momentos para mantener el control de la situación. El riesgo que hay es un riesgo de pérdida de control de la situación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es analizar la situación financiera para conseguir estabilizar la misma. Eso implica una negociación con las entidades financieras, implica la elaboración con absoluta transparencia de un plan de operaciones de ingreso, coste y financiero, donde se le presenta a la entidad financiera el decir: oye, yo tengo este servicio de deuda en el corto plazo que por la situación del mercado a lo mejor no es abordable, no es sostenible en el corto plazo pensar que se pueda tener una devolución de deuda que se ha contraído hace 18 o 24 meses en un entorno económico absolutamente distinto, y entre otros entorno económico diferenciado, porque la renovación de la financiación ha habido un momento que todos parecíamos que era al infinito. Eso ha cambiado fundamentalmente, y por lo tanto hay que hacer un planteamiento serio y transparente con las entidades financieras, en el cual hay que presentarle nuestro plan de operaciones a corto plazo para los 2-3 próximos años, donde hablemos de ingresos, costes y reorganización de la estructura financiera de la compañía. Ese plan de reestructuración financiera lo que va a posibilitar es evitar el riesgo de pérdida del control por parte de las compañías. Y si una vez elaborado ese plan financiero se viese que no es capaz de implementarse como consecuencia del proceso de negociación con las entidades financieras, pues habrá que ir a una solución que no se quiere normalmente por el empresario, nunca por el empresario, pero que hay que ser muy realista. Es mejor gestionar una situación de insolvencia a priori que no en el último momento. Por lo tanto, plan de actuación a corto, ingresos, costes y plan financiero con objeto de controlar el riesgo de pérdida y de conseguir estabilizar, de pérdida de la situación financiera y conseguir estabilizar la compañía.
Una vez que se haya cometido ese periodo de plan, lo que tenemos es un plan de transición, un periodo de transición de 2-3 años de estabilización de las operaciones. Y es el tiempo, esos 2-3 años, para pensar en el largo plazo, para reestructurar y para reenfocar las operaciones de la compañía a largo plazo. Hay que ser realista y ver que la salida de la crisis, en nuestra opinión, nos va a generar un modelo de economía distinto. Va a generar un modelo de economía con mucho menor peso de la economía financiera de la que hemos visto en los últimos 10 años. Va a generar un mercado en general donde va a haber una mucha mayor evaluación del riesgo, no solamente de las entidades financieras, sino de todos y cada uno de nosotros. Vamos a evaluar mucho más el riesgo de nuestros clientes. Ayer había un empresario que me decía: hoy he desechado, no he aceptado una operación de venta de 3 millones de euros porque no tenía la absoluta, no era decir porque el riesgo, porque no tenía la absoluta seguridad de cobrar. Y esa es una realidad. Vamos a volver a un mundo donde va a haber una mucha mayor evaluación del riesgo y por lo tanto tenemos que competir en ese contexto. Va a haber un mundo donde no va a haber sobreventa de mercados, es decir, ni el mercado financiero, ni el bursátil, ni el inmobiliario. No nos olvidemos por el peso que tiene en nuestra economía. Va a haber un contexto en el cual los países, llamémosles, se van a apretar el cinturón. Todos nos tenemos que apretar el cinturón, y nos tenemos que apretar el cinturón de dos maneras: o bajando un X% nuestro nivel de vida, o trabajando un X% más de lo que trabajábamos. Yo creo que lo que hay que hacer, sin ninguna duda, es trabajar un X% más de lo que trabajamos. Pero al trabajar un X% más de lo que trabajamos, también es cierto que habrá algo menos de tiempo libre. Y por lo tanto, industrias como el ocio, también temporalmente van a haber reducido sus ingresos. Es decir, vamos a ver un mundo durante un periodo de 3 años, 4 años, probablemente más austero. Y vamos a ver unos mercados no desregulados prácticamente, sobre todo fuera de España, no es el caso de España, en los próximos años. En ese contexto, ese pensar a largo plazo, las compañías tienen que identificar los factores generales de valor, las fortalezas, y tienen que identificar aquellos factores que le hacen perder competitividad, es decir, debilidades. Y en ese proceso hay que ser consciente de que nuestras compañías tienen enormes potencialidades hoy en día. Creo que estos momentos es un momento precioso y un momento perfecto para acometer procesos de alianzas. Creo que en estos momentos es un momento donde los accionistas de las compañías tienen la enorme responsabilidad de superar ciertas barreras históricas, de pensar que mi competidor es el que tengo más próximo. Eso es un error, eso se ha acabado. Mi competidor está en Pekín, probablemente. Entonces, yo creo que el proceso de alianzas, y yo sé que es una preocupación de la Cámara, y me consta que Paco Herrero muchas veces lo ha comentado, el proceso de dimensión, de alianzas estratégicas. Puede haber fusiones, puede haber compras, puede haber agrupaciones de interés económico, empezar a andar juntos para coger mayor dimensión, porque los mercados internacionales requieren mayor dimensión, porque los procesos de innovación requieren mayor dimensión, porque nuestros competidores tienen mayor dimensión. Pero desde ese punto de vista, creo que en esa reflexión de largo plazo, una serie de factores a considerar claramente son factores como alianzas estratégicas, fusiones, compras, integraciones, etcétera, etcétera. Avanzar en internacionalización, avanzar en innovación, conseguir que haya reformas estructurales para que nuestras empresas puedan ser mucho más flexibles. Toda esa serie son una serie de razones que hay que evaluar y sobre las cuales hay que trabajar en los próximos 3-4 años. Y no perdiendo de vista que tenemos una serie de sectores que van a seguir siendo sectores punteros de la economía sevillana y andaluza, como construcción inmobiliaria, pero que su peso relativo hay que cambiarlo, se va a reducir, y por lo tanto tenemos que dedicar esfuerzos productivos y capacidad productiva a otra serie de tejidos, a otra serie de actividades sectoriales diferenciadas.